sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de aplausos, eso lo podemos hacer juntos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Estoy muy contento porque Dios nos ha dado otra oportunidad y a mí también me estaba dando otra oportunidad de estar delante de su pueblo y poder compartir algo que pues para mí ha sido una revelación que realmente yo no la podía tal vez explicar, pero la había comprendido por su gracia y misericordia. Pero ahora les puedo decir que por gracia les puedo explicar y también por su misericordia. Amén. Este día vamos a hablar un tema. Saben que hace poquito yo compartí en el Free Market un tema hablando de que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y podría decir que este es la segunda parte, pero parte de la primera, realmente se cortó esa prédica, se hizo por alguna razón, el sistema falló y es necesario que la iglesia y todos en sí sepamos quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo. Mire, si usted conoce quién es Jesucristo, va a conocer quién es el Espíritu Santo, va a conocer quién es el Padre, va a conocer quién es el Todopoderoso. Amén. Y antes de empezar, solamente si ustedes gustan, abran su Biblia, vamos a hablar de esta promesa. Está desde Génesis 3:15, ciertamente yo se los voy a parafrasear, ustedes pueden leerla si ustedes gustan. Y les quiero decir que si usted la lee, léala con atención. Aquí hay una promesa donde Dios definitivo hace esta promesa porque iba a llegar el tiempo cuando se iba a cumplir. Amén. Y esta promesa les quiero decir que es una promesa que trae un misterio, y es un misterio poderoso, hermanos. Amén. ¿Saben por qué es un misterio poderoso? Porque de aquí empieza a correr el tiempo para la venida del Señor Jesucristo. De aquí empieza a correr el tiempo para que el Dios Todopoderoso, Él abriera el acceso a todo mundo para la salvación. Entonces estamos hablando de un proceso. También de aquí abre el acceso para que la simiente diera fruto un día y fuera engendrado el primer hombre en la tierra que nacería de la palabra de Dios. Amén. Entonces les quiero decir que estamos hablando de cosas muy poderosas que muchas veces nosotros las dejamos que pasen así simples, pero es algo poderoso que si usted y yo lo miramos, realmente es una enseñanza que debemos de conocer y entender para nosotros expresarla cuando sea la oportunidad. Amén. Y dice así la palabra de Dios, dice, ¿todo lo tienen? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el carcañal. Aquí vamos a orar y después vamos a empezar. Va a ser un estudio para que ustedes, si quieren tomar incluso notas y si no, escuchen otra vez. Y les quiero decir que si tienen preguntas va a ser un placer sentarme a platicar con ustedes. Me es un placer, no estoy retando a nadie, solamente le estoy diciendo que es un privilegio nosotros exponer esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque es una verdad que no cambia, es una verdad que permanece. Y dice la palabra de Dios que todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. Este don es un don perfecto que permanece firme y fiel. Amén. Muchos pensamos que cuando le dijo el Señor a Nicodemo ahí en el capítulo 3 del libro de Juan que le era necesario nacer de nuevo, pensamos que ahí está el misterio. No, el misterio, ¿sabe qué? Está en el libro de Santiago y en el libro de Pedro. Entonces sabe que muchos de nosotros nos vamos por ahí, pero sabe que ahí es donde se cumple, en el libro de Santiago, el libro de Pedro. Amén. Así es que vamos a hacer esta oración y vamos a dar inicio en esta tarde. Amén. En nombre poderoso de Jesús, te ore por mí y pídale que el Señor me permita solamente vocear lo que Él ha permitido que yo aprenda. Amén. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por tu gracia, por tu misericordia, Señor Jesús. Padre bendito, porque tú, Señor, tienes un propósito, Señor. Yo sé que tú quieres que todos te conozcamos tal como tú eres, poderoso Dios, y que tú seas, Padre amoroso, el que nos dirijas, poderoso Dios. Esa palabra verdadera que es tu palabra, Señor. Padre bendito, nos permite conocerte tal como tú eres, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón y prepara, Señor, la mente de aquellos que van a recibir esta palabra y que tú seas exaltado y glorificado en el corazón de los que la han recibido ya, Señor Jesús. Yo sé, Padre amoroso, muchos están en gestación, Padre bendito, pero es necesario que nazcan de nuevo de verdad, Señor Jesús, en el nombre poderoso
que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle la ofrenda de aplausos, tome su lugar. Vamos a ir leyendo algunas escrituras. Les quiero decir que solamente leímos parte de la primera promesa. La segunda promesa la tenemos en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Esta es una promesa que definitivo ya estaba cerquita del cumplimiento, se puede decir, porque habían transcurrido miles de años. Muchas generaciones habían pasado y estaban esperando. A Isaías se le reveló todo esto tal como iba a suceder. Capítulo 7, verso 14 del libro de Isaías, dice: porque el mismo Señor daría señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un niño y pondrá por nombre Emmanuel. No les dijo que quería ser Emmanuel, pero nos lo ha revelado a nosotros, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Capítulo 1, verso 21 del libro de Mateo dice: y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le voy a decir que se había revelado todo esto, pero antes también le dijo a Isaías: porque un niño nos es nacido. Y ahí en el libro de Isaías hace una promesa en el capítulo 9, del 1 hacia el 6, donde los gentiles les nace una esperanza. Estaba sentado en tinieblas, pero dice que gran luz le resplandeció. Galilea de los gentiles, al otro lado del río Jordán. Amén. Entonces les quiero decir que esta promesa, de todas maneras, para muchos todavía no ha llegado porque no han creído que Jesús es Dios. Pero cuando usted comprenda la palabra, se va a dar cuenta que es el único. Si hablamos de que el Espíritu Santo es Dios, dice la Escritura, no lo digo yo, dice que en el principio, déselo, Dios lo merece. Amén. Dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién fue el que se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios fue el que dijo: sea. Y fue hecho. Así es que el Espíritu de Dios está desde el principio de la creación hasta el final del proceso de salvación. Amén. Hasta el capítulo 22 del libro de Revelación o Apocalipsis, porque muchos lo conocen como Apocalipsis. Amén. Les quiero decir que esta palabra que usted leyó en Génesis 3:15 fue el medio y exactamente se cumplió, porque fue el medio, la simiente, fue a través de la palabra que fue engendrado Jesús. Por obra del Espíritu Santo fue engendrado Jesús. Por eso fue el primer hombre que fue engendrado de la palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero vamos a ir aquí para que usted lo mire. Yo dije algunas cosas muy rápido y no nos fuimos textualmente, pero todo esto tiene un orden textual. Amén. Y así es que yo no sé si usted se vaya a gozar, pero qué hermoso es cuando nosotros vemos a través de la palabra una revelación que Dios a muchos ya le reveló a través de una revelación. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Que no se acabe el gozo. Dios ha sido bueno y tiene un plan para nosotros. Y ese plan es de que usted y yo lo conozcamos tal como Él es. Si no estamos todos completos aquí, algunos están disfrutando en otro servicio de jóvenes, por eso es que algunos jóvenes no están aquí. Y les quiero decir que pues ciertamente los extrañamos, pero es necesario en ocasiones que vayan y se disfruten de lo que Dios tiene también para ellos. Amén. Y les quiero decir, algún día les va a tocar a ustedes también ir y disfrutar de la palabra que es predicada a través de otros siervos. Amén. Así es que vamos al libro de Joel. Esta es la segunda promesa, que definitivo estamos hablando de un propósito para cumplimiento. Esta segunda promesa definitivo ya trae unos propósitos donde Dios ya aquí empieza a dar testimonio de cosas más sublimes, donde definitivo lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos que el cumplimiento a las promesas Dios lo hizo, y el cumplimiento lo hizo nuestro Dios en su tiempo. O sea que en otras palabras, el que prometió y el que promete es Dios, y el que cumple las promesas es Dios. Yo no les puedo cumplir lo que Dios prometió, pero sí les puedo decir que Dios, definitivo, a usted y a mí, las promesas que le está haciendo y le ha hecho, se las va a cumplir. Amén. El verso 27, vamos a empezar desde el verso 27, y dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro.
a mi pueblo nunca jamás será avergonzado. A mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así es que aquí usted ponga atención, el que promete, ¿quién es? El Todopoderoso. Amén. Él es el que hizo esta promesa y Él es el que definitivo tenía un plan perfecto para cumplirla. Cuando el Señor le dice a Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 5 diferentes descripciones recibe el Dios Todopoderoso. Y llamarás su nombre y empieza admirable, consejero, Dios fuerte. Miren, el que iba a nacer era un niño, pero todo lo que era ese niño. Admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, no era cualquier niño, sino era el Dios fuerte encarnado. El Dios, aquel verbo hecho carne. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así es que ¿quién era Jesús? Era el Padre eterno, pero también era el Espíritu. Va a ser algo glorioso mostrarles todo esto. Si se lo va a dar, déselo al Señor. Amén. Juan el Bautista, hermanos, predicó y él dijo, el que viene tras mí, el cual no soy digno de desatar su calzado encorvado. Él dice, yo no dije. Si ustedes quieren, vayan a la Biblia y miren ahí en el libro también de Juan, que es lo mismo que dice en el libro el libro de Marcos, que es lo mismo que dice el libro de Juan, pero vayan, si lo quieren ver específicamente es Marcos 1, 7 y 8. Y miren lo que dice la Escritura. El que prometió el Espíritu Santo era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, no era otro, era el mismo. O sea que aquí sí nos podemos ir en un orden y usted puede palpar textualmente quién era Jesús. Amén. Es quiero decir, esta palabra a muchos les taladra definitivo sus órganos, sus tímpanos. ¿Saben por qué? Porque no cabe en su mente, en su corazón, que Jesucristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero les quiero decir que nosotros no podemos quitarle lo que está escrito. Mire lo que dice Marcos, capítulo 1, verso 7. Dice así, escúchelo. Juan empezó a predicar esto. ¿Quién se lo reveló? El mismo Espíritu que lo llamó a que predicara. Amén. Dice así, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, aunque yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y mire lo que dice. Yo a la verdad os bautizo con agua. Pero dice, pero Él, el que viene tras mí, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién era el que venía tras Él? Era Jesús. Él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, Él que prometió dar el Espíritu Santo venía tras Juan para cumplir el cumplimiento de su promesa. No era cualquier promesa, era una promesa que a todos nos conviene y a todos nos hace falta. Porque dice que a través del Espíritu usted va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dice? Os libertará. Amén. A través del apóstol Juan, ahora déselo. Si se lo va a dar a Jesús, déselo a Todopoderoso. A través del apóstol Juan, ¿cuántos se recuerdan qué escritura empezó leyendo nuestro hermano Efraín el jueves? ¿No se acuerdan? San Juan 7, ¿qué? Les voy a ayudar. 7:37 al 39, ¿verdad? El mismo propósito y el mismo tema. Amén. Y el mismo que prometió era el que iba a hacer que corrieran ríos de agua viva si alguien creía en Él, como dice la Escritura. O sea que aquí no vamos a creer como queramos nosotros. Usted puede creer como usted quiera, pero si quiere agradar a Dios va a tener que creer como Dios quiere que crea. Amén. El verso 37 del capítulo 7 del libro de Juan dice, en el último y gran día, miren, el último y gran día de la fiesta. Les quiero decir, si ustedes leen el capítulo 12, nomás les voy a decir porque esto va a ser como de todas maneras lo vamos a leer ahorita, pero si ustedes leen el del libro de Juan, capítulo 12 hasta el 18, es el proceso
antes de ser crucificado Jesús, pero esto les enseñó antes. Y no les habló del Espíritu Santo en su totalidad. ¿Saben por qué? Porque no era el tiempo. Ellos aún, les quiero decir que cumplieron el evangelio del reino. Eso también vamos a hablarlo ahorita. Porque aquí, de alguna manera, vamos a ver que hubo 2 etapas en sí, en la comisión o en comisión. Estas 2 etapas en comisión fue la primera etapa del reino de Dios y la segunda etapa fue el evangelio de la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces estamos hablando de cosas que son bíblicas, no estamos nosotros usando fábulas, como dice el libro de Colosenses. Amén. Tampoco estamos usando estratagemas de hombres, como dice ahí en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Es la escritura inspirada por Dios, dice que presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. Amén. Así es que toda la escritura es inspirada por Dios con ese propósito, con el propósito de, ¿qué quiere decir redarguir? Corregir. Que redarguir es que nosotros, si estamos en una mentira, la verdad de Dios nos impacte y nos cambie. Eso es lo que quiere decir redarguir. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que el último y gran día de la fiesta, dice así el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mire lo que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después explica, el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, o sea, todavía no lo recibían, que habían de recibir, dice, amén, los que creyesen en Él, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, esto estaba en promesa hasta que Jesús fuera glorificado, se iba a cumplir el principio del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y todo esto era para el que creyera solamente, no para todos, para los que son engendrados por la palabra. Acuerden que la simiente es la palabra, y muchos son engendrados por la palabra, pero aún aquí, muchos no han nacido de verdad del Espíritu. Les quiero decir, es por eso que muchos están flacos espiritualmente, débiles. ¿Sabe qué? No les puede hacer un puchero porque les dan calambres. Amén. No les puede uno decir algo porque sabe que se acalambran y les puede dar hasta un ataque espiritual que ya no quieren volver a la iglesia porque se les dijo una verdad. Pero cuando usted tenga el Espíritu Santo, de verdad nada lo va a perturbar. Usted va a estar dispuesto incluso a poner su vida por Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que hermoso es que usted conozca quién es Jesús. Y también conozca que usted tiene una promesa que Dios le quiere dar de su Espíritu. No para que usted solamente se vanaglorie, porque muchos se vanaglorian, no. Para que usted sea fiel a Dios. Porque el Espíritu es lo que hace. Le permite al ser humano guardarse en fidelidad a Dios. Aún en medio de lucha. Si usted mira el capítulo 8 del libro de Romanos y empieza el 35, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues nos separará del amor de Cristo? ¿Qué pues nos separará? Y él mismo decía, ¿qué nos separará? Porque sabe que estaba pasando y iba a pasar por situaciones tan críticas que él empieza a dar testimonio de cosas drásticas. Nada de este mundo nos va a separar. Él termina diciendo ni la muerte ni la vida, pero dice ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez, ni tribulación, nada, ni enfermedad. Pero a muchos de nosotros, por no tener el Espíritu Santo, nos separan muchas cosas. Amén. El cansancio es uno de esos. Está cansado y ya no funciona bien. Si usted está guiado por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Usted va a recibir nuevas fuerzas como las águilas para que levante el vuelo y siga volando hacia su destino. Aleluya. Gracias a Dios. Dice, y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él aquí en este día? Aleluya. Si usted cree va a ser posible y va a ser fácil que usted pase las luchas y las pruebas en victoria. Así dice la palabra de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero estar en Cristo es estar victoriosos. Dice que nosotros somos más que vencedores, pero ¿en dónde? En Cristo Jesús. Capítulo 8, verso 37 del libro de Romanos. Eso es lo que dice. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted y yo estemos fuertes, ¿sabe qué?
que se vengan las tormentas y que vengan los vientos, y va a estar edificada la casa sobre la roca. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Aleluya. El Señor les enseña a sus discípulos, hermanos, cómo Él estaría después de que fuera glorificado, cómo Él estaría en espíritu en ellos. Él les enseña detalladamente cómo voy a estar con ustedes después que yo ascienda o sea glorificado. Pero tenía que enseñarles, ¿sabe por qué? Porque la comisión que iban a ellos a llevar a cabo no iba a ser bajo el Espíritu Santo, sino iba bajo el poder de Dios. La primera comisión así funcionó, no por el Espíritu, sino por el poder de la palabra de Dios. Que ciertamente es lo mismo, pero les quiero decir que ellos no fueron sellados con el Espíritu Santo, era igual que los profetas. Ellos, los profetas recibían, déjenme decir, el mensaje de Dios y lo llevaban con poder, porque era poder de Dios. Tenían y poseían el poder de Dios mientras que cumplían la comisión a la que se les encomendaba. Pero otra vez después los miraba, incluso usted mire a Elías huyendo de una mujer ingrata allí que lo quería matar. Amén. Pero cuando tenía el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Tráigame los 400 profetas falsos y ¿sabe qué? Aquí póngamelos en fila y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Amén. Aleluya. Dele la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Si usted va al capítulo 14 del libro de Juan, se va a dar cuenta de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted conozca quién es el Espíritu Santo. Y vamos a ir para parafrasear esto. Capítulo 14, verso 15 hasta el 20. Vamos a leer ahí. Y les quiero decir, mire nada más detalladamente cómo usted va a poder mirar que Jesucristo es el Espíritu Santo. No soy yo el que lo dice, es Dios a través de su palabra. Amén. Y les digo todo eso porque después vamos a ir al Evangelio del Reino para que usted se dé cuenta cómo funcionaron las cosas. Amén. Dice así la palabra de Dios en verso 15. Si me amáis, primeramente les enseñan los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se empieza con un tema muy inicial en poder, porque todos los que amamos a Dios debemos de guardar sus mandamientos. En otras palabras, el que ama a Dios tiene que guardarse en fidelidad a Dios. Amén. En este tiempo sigue siendo la misma parte. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. No es que era otro consolador, sino que iba a ser otra manera de consolar. Porque Él, estando en ese cuerpo físico, Él estaba consolando a todos los que estaban desconsolados. Amén. Él consoló a Marta y a María así fácilmente, si ustedes se quieren ir. Y les quiero decir que también a aquella viuda la consoló. Aquel hombre ciego lo consoló. Y déjenle voy a decir que muchos fueron consolados por Jesús. Pero Él estaba hablando de otro consolador. En otra manera se iba a presentar a ser el consolador. Mire lo que dice, yo no lo digo. Amén. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este consolador era el Espíritu Santo que iba a estar para siempre. Amén. Verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque... ¿Por qué dice? Porque no le ve. Una vez más, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto se lo está diciendo a los discípulos. Pero mire lo que dice, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Amén. Nosotros le conocéis porque mora con quién? Mora con vosotros. Y miren la parte, mora con vosotros y después les dice, y estará en vosotros. Primero, mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad moraba con ellos, pero la promesa es que iba a estar en ellos. Lo alcanza a palpar que Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y luego dice, no os dejaré, y aquí Él dice, no refiriéndose a otros, sino Él mismo, no os dejaré huérfanos. Vendré, no dice vendrá. Vendré a vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Saben cuándo iban a conocer? Cuando fueran llenos del Espíritu Santo. Iban a conocer quién era Jesús. No era cualquier revelación, se las dijo. Definitivo, déjale decir, parafraseada para que la entendieran. No era algo que estaba solamente en misterio, sino que se los estaba dando a conocer porque iba a llegar el día. Amén. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, ahorita estoy con vosotros en este cuerpo físico, pero después que sea glorificado voy a estar en el Espíritu, que yo estuve desde el principio. Antes de la creación del mundo yo era Espíritu. Se lo estoy parafraseando. Y les quiero decir, yo fui el que crié todas las cosas. Si usted mira el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y lo que se dice allí dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo por Él subsiste y todo fue creado por Él. Y dice, y para Él. Amén. El libro de Hebreos dice que es la sustancia. Aleluya. Esa palabra, Juan lo describe, dice que es el verbo hecho carne, el Dios encarnado. También dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Dice que Él es el gran yo soy. Amén. ¿Cuántos están contentos todavía? Aleluya. El verso 21 ahí mismo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Les hace saber muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque precisamente iban a recibir una revelación que no era cualquier revelación. También iban a recibir una comisión que no era cualquier comisión, una comisión que no es para cobardes. Es para hombres determinados a entregar su vida a Cristo y vivir su vida en Cristo, no importando entregar su vida para Cristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. No hay otro criador como el que usted lo crió y a mí me crió. Amén. No hay otro. Les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Él les hace saber, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no va a poder venir o no va a venir, aunque sí podía venir. Entonces les conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no va a venir a ustedes, porque ya lo había dicho a través del profeta Joel, que derramaría de su Santo Espíritu, pero tenía que pasar el proceso. Amén. Esto, vamos otra vez al libro de Juan capítulo 6, verso 7. Y les quiero decir todo esto porque sabe que nos conviene. Y dije, nos conviene, les conviene. Y los discípulos podían decir, sí nos conviene que se vaya. ¿Sabe por qué? Porque definitivo, si no se va, ¿cuándo vamos a ser sellados para nosotros hacer la comisión que tenemos en propósito que Dios tiene para nosotros? Les quiero decir que aunque podemos mirar, vamos a mirar que cumplió definitivo. Antes de que recibieran el Espíritu Santo los mandó a predicar. Pero déjenme decir que el Evangelio era el Evangelio del reino de Dios. Ahorita lo vamos a mirar, amén. Eso está en el capítulo 9 del libro de Lucas. Pero vamos un poquito más para allá. Verso 7, capítulo 16, perdón, del libro de Juan, no el capítulo 6. Capítulo 16, verso 7. Discúlpenme. Véanlo, abran su Biblia si ustedes gustan, si no, escuchen. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, dice, os lo enviaré. No dice, se los va a enviar el Padre, dice, yo se los voy a enviar. Yo se los voy a enviar. Porque Él era. Porque Él era. Amén. Solamente iba a cambiar de posición, de estar en un cuerpo físico, ahora iba a ser lo que era en realidad el Espíritu que engendró aquel cuerpo físico. Amén. Aleluya. Déselo. Dios lo merece. Amén. Dice el verso 8. Déselo. Dios lo merece. Alza la honra y la gloria por siempre. Dice el verso 8, dice, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, esto era para los incrédulos también, que los iba a convencer que verdaderamente Él era, y los convenció. Porque después que lo crucificaron y empezaron a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era Dios. Amén. Y dice, y aún tengo muchas cosas que decirles, pero si se las digo ahorita no las van a comprender. Así es que espérense, en su tiempo se las voy a enseñar. Y me voy un poquito rápido porque la historia es, si lo vemos como historia, en enseñanza es grande y es profunda. Amén. Pero si ustedes quieren pueden seguir leyendo hasta el verso 15. Lo que ustedes van a mirar, que les dice hasta el verso 15, y todo lo que tiene el Padre es mío, porque Él era el Padre. Y de lo mismo mío les vamos a dar. En otras palabras, yo mismo les voy a dar de lo mismo mío. Ya les di, además Jesucristo también era el Cordero y además Jesucristo también era el sacerdote. Era el todo. Amén. Era el holocausto. Gloria a Cristo Jesús. El libro de Hebreo nos enseña eso. Amén. Todo era Jesús. Todo es Jesús. Amén. Si tomamos en cuenta que Él es el consolador, hermanos, les puedo decir que ya hablamos de esto un poquito, porque Él consolaba a todo el que estaba desconsolado. Por eso Él empezó con la prédica. Cuando vemos usted el capítulo 5 del libro de Mateo, dice, bienaventurados los que, ¿qué dice? A ver, ¿cuántos lo saben? Los que sufren, ¿por qué? Porque recibirán ¿qué? Se empieza a decir, bienaventurados por los que sufren, porque recibirán consolación. Todos esos eventos que Él empezó a predicar, verdaderamente los tiene todavía hoy en día para nosotros. Porque sabe que Él es el que nos consuela. Él es el que nos guía. Él es el que nos sostiene. Él es nuestro refugio. Él es nuestro mejor consejero. Todavía está a su favor todo eso. No ha quitado eso, todavía está a su favor. Pero ¿sabe qué les estaba enseñando esto? Porque ellos tenían que aprender a depender de Dios, porque venían tiempos difíciles donde definitivo iban a tener que pasar por luchas y pruebas, donde iban a depender de verdad de Dios. Donde iban a depender del Espíritu que moraba en ellos, que era Cristo Jesús. ¿Por qué cree que Cristo, cuando dice el libro de Hebreos que llevaba un gozo delante de Él? Le voy a decir que empezando el capítulo 12, usted va a poder mirar que dice, puesto los ojos en Cristo, es el autor y consumador de todas las cosas. Y a usted y a mí nos invita a que nosotros tengamos siempre en cuenta que tenemos una gran nube de testigos. Y les quiero decir que no nomás son los que estamos aquí. ¿Sabe qué? Ángeles, querubines y serafines están al pendiente de los que fueron redimidos con su sangre preciosa y de los que han sido incluso sellados con su Espíritu Santo. Están al pendiente de qué hacemos y qué no hacemos. Amén. Aleluya. Una gran nube de testigos. Muchas veces usted se encuentra sin nadie a su alrededor de los seres humanos, pero ángeles, querubines y serafines siempre están mirando qué hacemos y qué no hacemos. Además, los ojos del Todopoderoso están siempre al pendiente de qué hacemos y qué no hacemos. Por eso, despojándonos de todo peso y de pecado, corramos la carrera. Y luego empieza a explicar que Jesucristo llevaba un gozo puesto delante de Él. Mire, en la condición que iba Jesús, iba golpeado, azotado, iba sangrando su cuerpo, pero llevaba un gozo. ¿Sabe por qué? Porque Él era, aunque era humano, Él era Dios en Cristo. Y de aquí le voy a decir que eso está escrito por el libro de Corintios, según Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y a usted y a mí nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. No tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Y sabe qué? Él llevaba un gozo puesto porque sabía que cuando llegara a esa cruz iba a despojar al que tenía el imperio de muerte, al príncipe que estaba reinando en ese mundo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y les empieza a explicar. Capítulo 16 del libro de Juan dice, verso 1 al 4. Mire lo que dice, porque los preparó. Amén. Y le dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Amén.
Y les dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, dice, pensará que rinde culto a Dios. Así es que sabe que iba a llegar el tiempo que matar a un cristiano evangélico para muchos era como agradar a Dios. Ellos pensaban eso. Y les quiero decir que estamos viviendo una etapa donde se va a estar acercando el tiempo. Muchos han sellado su testimonio con su propia sangre. Yo no sé cuántos hayan mirado el testimonio de allá de Oriente. 20 y tantos por predicar el evangelio fueron degollados en público. Amén. Otros fueron puestos en una jaula. Y sabe que lo único que les pedían era que renegaran del evangelio de Cristo. Y fueron echados al mar. Y usted, yo no sé si miró eso, pero lo pudimos mirar, lo publicaron públicamente y después lo quitaron porque era muy, muy tremendo, por amor a Cristo. Pero los discípulos vivieron lo mismo que estas personas y cosas peores. Amén. Pero para poder soportar eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar Cristo en usted. Si no, no va a ser posible pasar esa prueba. Hoy en día les digo que nos pega calambres y catarro y no sé cuántas cosas cuando alguna cosa no nos gusta, como pasan en ocasiones las cosas aquí. Pero tiene que estar listo. Cristo sufrió mucho por usted y por mí. Él estableció esta promesa para que usted y yo la obtuviéramos para poder soportar. Esta carrera es de resistencia, lo hemos predicado aquí. Es de resistencia. Si usted resiste hasta el fin, usted tiene garantía de corona de vida de parte de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Además, hemos tenido nosotros por multitud de veces que nosotros narramos los textos bíblicos. Dice, no os canséis pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Pero dice, si no desmayamos. Amén. Pero también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si usted lo quiere mirar, está en el capítulo 6 del libro de Gálatas, empezando desde el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y dice, y de la carne va a cosechar muerte. Mas el Espíritu Santo dice, va a cosechar bendición y vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Así es que dice el verso 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, dice, pensará que rinde servicio a Dios. No era cualquier cosa la que le estaba diciendo a los discípulos. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿sabe qué? Servirme a mí es poner tu vida en peligro de muerte. Y para que pudieras hacer una decisión, un hijo de Dios necesitaba de verdad amar al Todopoderoso y ser lleno del Espíritu Santo para soportar eso. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible que el hombre pueda soportar una tortura así, siendo fiel a Dios. Amén. El verso 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Harán todo esto, dice, porque no me conocen ni a mí ni al Padre. Amén. Y dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, dice, os acordéis que ya os lo había dicho antes. Amén. Esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Él les dice, esto yo se los dije al principio cuando estaba con vosotros. Y una vez más reiterando, les dijo esto para que se acordaran. Amén. Para que no se les olvidara cuando estuvieran pasando por las luchas y pruebas que Dios ya les había advertido. Saben que si no están llenos de mi presencia, no van a poder soportar las luchas y las pruebas. Por eso es necesario, ¿sabe qué? Que usted busque esa presencia, porque sin Cristo en su vida usted va a cacaraquear como una gallina. Se oye fuerte, pero es la realidad. Multitudes han desertado. Multitudes han dejado el camino de Dios. No soportan nada. Amén. Pero cuando usted tenga el Espíritu de verdad, ¿sabe qué? Pasará por las pruebas y luchas y usted va a continuar viendo esa promesa más cerquitas de usted cada día. La va a estar continuando viendo cada día más cerquitas.
y con el deseo de llegar allá. El apóstol Pablo decía, no sé si sea mejor irme o quedarme, pero ¿sabes qué? Yo estoy ya dispuesto a irme. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo decía, ¿sabe por qué? Porque él sabía, si yo muero, alcancé la victoria. Amén. Pero tengo que morir fiel en Cristo Jesús. Amén. Si es que hermoso es conocer a Cristo. Aleluya. Todo esto para usted y para mí tal vez no sea muy agradable escucharlo, pero es una necesidad. Y un día cuando pase por pruebas y luchas, se acuerde, Dios ya no lo había advertido. E incluso puede ser que usted y yo alcancemos estos tiempos donde usted va a tener que decidir o ser fiel a Dios o que le corten la cabeza. Puede ser que yo ya estoy avanzado, pero algunos de los que están aquí jovencitos, puede ser que vayan a alcanzar ese tipo de tiempo donde van a dar testimonio sellando con sus propias vidas el testimonio en fidelidad a Cristo. Amén. Aleluya. Por lo pronto, dele gracias a Dios porque usted está en un tiempo de gracia. Amén. Aleluya. Les quiero decir que la obra del Espíritu Santo es la obra de salvación. Y les decía, está dividida en 2 etapas. Estas 2 etapas es necesario que usted las conozca. Porque esas 2 etapas, si usted no las conoce, sabe que usted no va a saber y va a estar confundido. Por eso es que muchos hoy en día todavía quieren estar bajo los rudimentos de la ley. Pero cuando usted conozca el Evangelio de la gracia, usted va a estar por gracia alcanzando la salvación cada día, porque Él tiene misericordia de usted. Por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios. No para que usted se gloríe, es para que usted le dé gracias a Dios. Usted fue resucitado de los muertos. Por gracia es salvo. Os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Pero eso es algo que usted tiene que aprender y guardarlo en su corazón. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esta promesa fue de alguna manera para que se cumpliera lo dicho por nuestro Dios. Y lo profetizó para que se llegara a cabo. Pero déjele, voy a decir que estas 2 etapas es necesario que usted las mire, para que usted alcance a discernir lo que es en realidad Jesucristo y quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Y también para que usted pueda mirar que en definitivo en el Evangelio del reino de Dios era otro tipo de propósito. Este Evangelio era solamente, tenía límites a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso fue predicado el Evangelio del Rey. Ahorita vamos a pasar para allá. Amén. Y les quiero decir que esto es algo que usted tiene que comprender y aprender textualmente. Incluso usted lo puede palpar para que no tenga usted duda. Está escrito. Muchas cosas yo las he aprendido. ¿Sabe qué? A través de la revelación me las dio el Señor y después que la leí dije, ay Señor, gracias porque ahora comprendo lo que no comprendía. Ahora lo veo con mis ojos, así como dijo Job, lo que estaba leyendo nuestro hermano. De oídas te había oído, pero ahora sé que eres un Dios real y verdadero. Amén. A Él se la honra y la gloria por siempre. Los discípulos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y antes de que fueran a predicar el Evangelio, tenían que ellos pasar por esta promesa, que se cumpliera en ellos. No podían ir a predicar el Evangelio antes de ser llenos del Espíritu Santo. Pero en la primera etapa, los discípulos fueron a predicar sin ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y les quiero decir, vamos al libro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Les quiero decir algo que está aquí, algo que nos hace bien aprender. Les quiero decir que para poder anunciar el Evangelio una vez más, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí usted va a mirar algo que nos conviene, para que usted vea quién era el que estaba enseñándole a los profetas. Porque los profetas recibieron una revelación, pero ¿de quién era la revelación? ¿Quién le reveló a los profetas las cosas que iba a pasar Cristo? Aquí usted las va a mirar textualmente. ¿Quién se las reveló a los profetas? Y es algo maravilloso porque digo yo, wow, mira nomás lo que está aquí. Que Cristo mismo le reveló a los profetas que Cristo iba a padecer todo esto. Cristo fue el que le reveló, no yo. No estoy inventándolo yo. Amén. Vaya, capítulo 1, verso 10. Dicen los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros.
Escuchen esto con atención y lo vamos a parafrasear para que ustedes lo aprendan textualmente. Amén. Una vez más dice: los profetas que profetizaron de la gracia designada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Estamos hablando de la salvación. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas tenían el Espíritu de Cristo. En otras palabras, tenían el Espíritu de Dios. Y Cristo fue el que les enseñó en qué tiempo. Y eso no era para ellos, era para nosotros. Mire lo que dice, ¿ok? Una vez más, para que lo entienda mejor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que tenemos nosotros, de gracia. Amén. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿De quiénes tenían el Espíritu? De Cristo. No son dos, es uno. Es un solo Espíritu. Es un solo Dios. Es más, ¿sabe que si nos fuéramos así hablando y usáramos nosotros la ortografía gramatical para que metieran textual en lo que hablamos nosotros, si viéramos nosotros el orden, dice la palabra de Dios que Jesucristo fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Dónde quedó el Padre? Aquí ya no concuerda entonces el asunto. Dice que por obra del Espíritu Santo se acercó y le dijo a María: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Así sacaron este resto y ayudad. Le quiero decir que ella recibió esa gracia porque ella fue fiel. Y les quiero decir, lo que ella recibió, dice que del Espíritu Santo era. El santo ser que nacerá. Déjenle, voy a decir que era el Dios Todopoderoso engendrado en carne. La simiente que mencionó Génesis 3:15 que leímos, definitivo, estaba cumpliéndose. La primer persona engendrada y nacida fue Jesucristo. Por eso es que dice el libro de Revelación que en todo tiene la primogenitura. En todo tiene la primogenitura. Es el primer ser que a través de la simiente fue nacido. Si usted mira el capítulo 1 del libro de Juan y luego ve el verso 10, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron los dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a saber los que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de potestad de hombre, sino de Dios. Amén. Y fue el cumplimiento. El cumplimiento, ¿sabe por qué? Porque esa simiente fue puesta en María. Y esa simiente fue la que crió el primer hombre verdadero. El primer Adán fue hecho del polvo de la tierra y le dio un soplo, un hálito de vida. Pero este ser fue engendrado por Dios a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu. Así como dijo en el principio: sea la luz, fue la luz. Así también sea sobre María. Este ser que nacerá será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Cosas maravillosas estamos escuchando de la palabra de Dios. Amén. Y les quiero decir que nuestro Dios tiene un plan perfecto. Él no quiere que nadie ignore estas cosas, sobre todo en este tiempo de gracia. Usted y yo fuimos levantados para que conozcamos la verdad. Para que nosotros la verdad nos haga libres. Les quiero decir que de alguna manera muchos, a través del politeísmo, escuchen esto porque no se va a oír muy bien en los oídos de muchos. A través del politeísmo tratan de meter la política, así como vino de alguna manera, y usted puede mirar que había 4 potencias cuando vino Jesús y se cumplió la profecía. Estaba el Imperio Romano, estaban los saduceos y los fariseos, judíos y los griegos. Y esto, ¿sabe qué? Lo que tenían era un politeísmo. Ya en la iglesia ya tenían un negociazo allí. Ya lo que era de Dios sagrado y para Dios que era consagrado, y ahí lo tenía como un negocio. Ya los corderos
algunos ciegos, otros patiquebrados y otros descornados. Y les quiero decir que le querían entregar a Dios basura. Se enojó tanto Dios que sabe que dice que entró y los cambistas hasta las monedas le rodaron por los pies, para no decir más feo. Y le dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho ¿qué? Les quiero decir que muchas cuevas de ladrones hay en los seres humanos que no tienen a Cristo. Amén. Diga ouch, aleluya, gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Una vez más, el verso 11, diga eso, déselo, si se lo va a dar al Señor, déselo. Así es que, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que saben ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Él mismo les enseñó a los profetas y a los discípulos el sufrimiento antes de que pasaran. Ya les había dicho que Él iba a entregar su vida por amor a nosotros. Y Pedro lo miraba con sus ojos carnales y le dijo: si es posible, hasta mi vida doy por ti. Dijo: mira, no va a cantar el gallo cuando me niegues 3 veces. Le trató de mostrar su valentía, y muchos así somos valientes muchas veces por emoción. Y sabe que cuando vinieron, ciertamente, si usted mira el capítulo 18 del libro de Juan, eso es lo que pasó. Es que cuando se acercaron y la pandilla de Judas, dice, vino a prender a Jesús, se adelantó y le sacó la espada a uno de los soldados y no creen que le tiró a la oreja, le tiró al cuello al soldado, pero le arrancó nomás la pura oreja. Y el Señor le dijo: no es con espada ni con ejército, más con mi Santo Espíritu. O sea que no vas a poder pelear tú por tus fuerzas, sino cuando venga el Espíritu de verdad a ti, como se lo dijo, entonces me seréis verdaderamente testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así les dijo. Pero tenían que recibir primeramente el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios le iba a pasar lo que le pasó a Pedro, a todos. No iba a cantar el gallo cuando le había dicho el Señor: no va a cantar el gallo cuando tú me vas a negar 3 veces. Dijo: si es posible, mi vida doy por ti, Jesús. Y pasó la primera y lo negó, y la segunda y lo negó, y cuando lo negó la tercera vez, que cante el gallo. Y ¿sabes qué? Se acordó y dijo: Señor, ¿sabes qué? Se lloró amargamente Pedro. Después tuvo que venir a él y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y otra vez: Señor, tú sabes que te amo. Primeramente andaba pescando y no podía pescar nada, nomás así parafrasear el capítulo 21 del libro de Juan, si ustedes quieren mirar esa parte. Dice que andaban pescando y no sacaron nada, y después le dijo: echa tu red a la derecha. Señor, toda la noche anduvimos pescando y tú me dices que eche a la derecha. Si aquí, eso en la parte que menos hay pescado, se lo estoy parafraseando. Échala, pero la voy a echar a tu palabra. Dice, sacó 157 peces. Eran las naciones que existían. Después que estaba, ¿sabe qué? Se forjaron una fogata, y nomás les estoy parafraseando, pero ustedes los pueden leer. Empezó a comer Pedro, y para él era el negocio, era su trabajo. Ya se estaba imaginando qué billetal iba a recibir de todos esos pescados. Chulada de negocio es servirle a Jesús, como muchos hoy en día. Si no hay paga, no hay prédica. No, de gracia, de lo que recibe de gracia. Amén. Aleluya, sea nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. Estaba pensando de seguro lo que voy a hacer en el negocio con esos pescaditos. Y viene la palabra de Dios y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, te amo. La segunda vez: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. La primera vez le dijo: sí, Señor, te amo. La segunda: tú sabes que te amo. Cuando le dijo la tercera vez, dice: Señor, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, me descubriste que estaba pensando en el dinero que iba a sacar de los pescados. Perdóname, Señor. Tú sabes todas las cosas, no te puedo ocultar nada. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo a él, ni había sido sellado. Amén. A ver si me alcanza el tiempo. Muy rápido, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Dice, estos les reveló que no para sí mismos. Vamos a leer 3 versos 12 y para seguir adelante. Que no para sí mismos, sino para vosotros, para mí, para usted. Osam, que
sino para vosotros, nosotros. Os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Este Evangelio del cual nosotros hoy en día estamos gozando, este Evangelio vino del cielo, descendió. Si usted mira el capítulo 6 del libro de Juan, dice que es el verdadero pan. Muchos hoy en día andan tratando de convertir a Jesús en un pan, cuando dice la palabra de Dios que nadie puede convertir a Dios en pan, en nada. No te harás ni imagen ni semejanza ni ninguna cosa criada que está aquí lo puede convertir a Dios en materia. En otras palabras, Dios es espíritu. Y para que usted lo coma, tiene que ser en espíritu. ¿Sabe de qué manera usted lo puede comer? Tiene dos cavidades, y una es el oído y la otra es sus ojos. Pero usted no va a poder comer a Jesús por su boca. Capítulo 15 del libro de Mateo, usted mire lo que pasó allí. Y les hace una explicación, el Señor les dice, lo que entra por la boca, ¿a dónde va? Y después del estómago, ¿a dónde va? Pero déjenles, voy a revelar algo más. Todo lo que entra por la boca, ¿a dónde va? Al estómago. ¿Y en qué se convierte? ¿Qué degradación tan grande le quieren hacer al Dios Todopoderoso? ¿Cuál es el propósito de esa degradación? El espíritu de engaño que ha estado desde el principio, tratando de subajar y hacer menos al Todopoderoso. Y este es el plan y el propósito. Nadie puede convertir a Dios en un pan, para que ni se la crea. Tampoco. Si usted ve el capítulo 6, usted va a darse cuenta quién es verdaderamente el pan que descendió del cielo. La palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Esta es la razón por la que Jesucristo no permitió que los discípulos fueran a predicar, porque saben que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y esto ya estaba escrito que ellos tenían que ser llenos antes de ir a predicar. Amén. Y es por eso que Él los detiene para que no fueran a predicar. Ahora vamos a ver el Evangelio del Reino de Dios. Va a ir al capítulo, ahí del libro, al libro de Mateo, capítulo 10. Después vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9. Pero dice, mire, 10:1. Y después va a brincar al 5. Así para irnos rápido, porque si no vamos a alcanzar el asunto. Amén. 10:1. Dice así, entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les quiero decir que esto era en el ensayo. Todavía no tenían el Espíritu de Dios los discípulos. El Evangelio del Reino. Ahorita vamos a mirar la otra parte. Vaya al verso 5, dice, y a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos. Déjale decir, no entréis. Si ustedes miran aquí, la parte definitiva está excluida. Ni a los gentiles ni a los samaritanos les prediquen esta palabra oidita. El Evangelio del Reino de Dios era exclusivamente, solamente para la casa de Israel, para el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Era el Evangelio del Reino de Dios. Y fue así. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso abrió el acceso para usted y para mí. Amén. Por gracia, por misericordia. Dice, pero a los gentiles no vayan y con los samaritanos ni pasen. Los samaritanos era una mezcla de judíos con samaritanos. Les quiero decir que, ¿sabe qué? Se habían mezclado y precisamente no es que Dios haga excepción de personas, sino que precisamente por eso Dios no quería que se combinara el mundo con su pueblo. Hoy en día, de la misma manera, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser sabios. Muchas veces nosotros sobrepasamos las cosas de Dios y por eso sufrimos consecuencias. Muchos, dice, se unen en yugo desigual y al rato andan en pleito, divorcios. ¿Por qué? Porque no creen los dos en lo mismo que deben de creer, cuando deberían de los dos creer en el Dios Altísimo y ser fieles al Dios Altísimo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que el verso 6 dice, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este era el Evangelio del reino de los cielos. Se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibir,
dar de gracia. Pero observen una cosa, si ustedes siguen leyendo, nunca van a encontrar la palabra salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo aún no había sido glorificado. Porque todavía no se había pagado el precio de salvación. Todavía no se había manifestado en su totalidad la promesa que Dios había hecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque todavía no se cumplía esa dádiva en su plenitud. Todavía faltaba que ellos fueran instruidos para que ellos aprendieran la diferencia entre el evangelio del reino al evangelio que Dios mandó a toda nación y a todo ser viviente. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déselo si se lo va a dar al Señor. Aquí podemos ver la comisión y el propósito, pero si observamos, como le estaba diciendo, no va a poder encontrar la palabra salvación. Para que mejor me entienda, Galilea, en definitivo, aunque era una de las mezclas que había, aún así estaba excluido. El evangelio del reino no era para ellos. Los gentiles ni se diga más. A los gentiles les dijo, definitivo, no vayas para allá. Pero les quiero decir, nuestro Dios en su infinita misericordia abrió el acceso para todos. Precisamente todo esto fue para el cumplimiento del propósito de Dios. Ve el capítulo 9 del libro de Lucas, como le estaba diciendo, y usted va a mirar que definitivo especifica que era el evangelio del reino de Dios. Amén. Capítulo 9, verso 1 al 6. Y dice así. ¿Lo tienen? Y si no, escuchen. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Específicamente, ya en el verso 2 le dice, a predicar el evangelio del reino de Dios. Era una comisión limitada. Solamente, dice, los límites era a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esa era la comisión del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque iban a entrar al politeísmo, donde definitivo, y ahí estaban el imperio romano. Incluso, déjele, voy a decir que, aunque no se habla como que era un imperio, pero se habla de los fariseos, de los saduceos, también era un poder. Amén. De los griegos también. ¿Saben quiénes fueron los que condenaron a Esteban, matándolo a pedradas? Era una mezcla entre, estábamos hablando tipo samaritano. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, dice que él era romano, pero también era judío. Amén. Era israelita. Era una mezcla, pero ya tenía poder. Estaban mezclados, estaban en el poder. Amén. Y les quiero decir, por eso es que necesitaban el Espíritu de Dios. Necesitaba, en otras palabras, estar Cristo en ellos para que ellos pudieran soportar lo que vendría al predicar el evangelio a toda criatura. Voy un poquito más recio porque si no, no vamos a terminar. Amén. Vaya al libro de Marcos, capítulo 16, verso 14. Les quiero decir que aquí abre el Señor definitivo el acceso a toda persona y a todo el mundo. Este es el evangelio ya definitivo de la gracia de Dios, el evangelio de salvación. En este evangelio empieza a encontrar la palabra salvación. Amén. Otra vez, mire, ¿a quién les predicó? Porque de aquí van a muchas cosas. Porque hoy en día de aquí se agarran muchos, y si agarran el capítulo 28 del libro de Mateo, verso 19, ¿sabe qué dice así? Yo se lo voy a parafrasear. Y aquí muchos inteligentes dicen, es que aquí está hablando Cristo, y allá en el libro de los Hechos habla el apóstol Pedro. Pero sobrepasan lo que dice allá el libro de Timoteo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, tiene el mismo valor desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la comisión, ¿a quién fue? A los apóstoles. Aquí vamos a mirar, dice, finalmente dice, se apareció, verso 14, 16, 14 de Marcos, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escuchen esto, el que creyere y fuere bautizado, la primera parte que vemos aquí, será salvo. ¿Por qué? Porque el Señor ya había sido glorificado. Vemos la palabra salvación. Después que Jesucristo entregó su vida, el evangelio de la gracia, salvación. El evangelio del reino solamente era exclusivo para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Amén. Siguiendo un poquito más, regresamos al principio donde empezamos. Esto es lo que les había dicho en el libro de Juan capítulo 7, verso 37 al 39, que incluso lo narró el hermano. Amén. Que fue en el último y gran día de la fiesta. Eso es lo que dice. Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. No dice vaya al Padre, dice venga a mí, beba, porque Él era el que tenía el privilegio de podernos o de podernos sellar con su Santo Espíritu. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, rápido así, el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen a Él conforme dice la palabra. No tenían que creer como ellos quisieran, sino conforme dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Cuando usted lea, se los voy a dejar de tareas incluso porque les voy a decir que es mucho para dar todo esto en un proceso de 1 hora, es mucho. Pero cuando usted lea la palabra de Dios, váyase en orden, lea del 7 para adelante hasta el 18, se va a dar cuenta, todo este proceso que estuvimos hablando, se va a dar cuenta del capítulo, del libro de Juan. Entonces, capítulo 7 hasta el verso 18. Usted puede leer hasta el verso 21, que es todo. Pero les quiero decir que ahí está todo lo que estábamos hablando aquí. Amén. Cómo Dios se manifestó, cómo Dios prometió, cómo Dios definitivo arregló todo para que Él definitivo se manifestara y diera a conocer que Jesucristo era el Espíritu Santo. Amén. El libro de los Hechos, una vez más volviendo atrás, esto no lo habíamos visto, pero sí les quiero decir que fue el cumplimiento de lo que dijo Joel 2:28, cuando él dijo, y después de estos días derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, y dice, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ya cuando vemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, era el cumplimiento para que se predicara en todo el mundo. Y les quiero decir que el Espíritu de Cristo definitivo era el que moraba en los hijos de Dios que creían y los que iban predicando el Evangelio. Amén. Yo creo que esto ya ustedes lo saben. Si ustedes miran el capítulo 2 del libro de los Hechos, van a mirar el derramamiento, e incluso especifica para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu. ¿Quién prometió? Una vez más empezamos con lo mismo que empezamos. ¿Quién fue el que prometió el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién fue el que les dio el Espíritu Santo? Dios. Cristo Jesús. Él fue el que les dio el Espíritu Santo. Todo esto está en la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a especificar todo esto una vez más. 1 Pedro capítulo 1 verso 10, parafraseándoles esto. Y vamos a terminar en el libro de Romanos para que usted mire qué espíritu es el que usted incluso tiene si usted creyó en Jesús. Amén. Capítulo 1 verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿De quién era el Espíritu? Usted mira el libro de Corintios, dice que el que nos sella es Jesús. El que nos da el Espíritu Santo es Jesús. Capítulo 2, verso 21, eso es lo que dice. Amén. Si usted quiere conocer quién es Jesús, también hay otra manera de que usted sepa quién es el Espíritu Santo. Pídaselo a Dios en revelación. El libro de Romanos, tengo un minuto. Todo esto, ustedes ya lo leyeron en el libro de Pedro, capítulo 1, verso 10 hasta el 12. Pero el libro de Romanos no lo hemos leído y les quiero decir, esa es la razón por la que Dios dice que todos son guiados por el Espíritu de Cristo. No es cualquier espíritu, sino por el Espíritu de Cristo. Amén. Capítulo 8 del libro de Romanos, verso 14 hasta el 17, y vamos a terminar ahí. Hay mucho más que decir, pero les quiero decir que se me hace que es mucho pan para tan poca hambre.
Amén. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios, coherederos de Cristo. Les quiero decir todo esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, para poder nosotros mirar, déjale voy a decir de aquí, parte, la enseñanza todavía sigue. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo, ¿sabe qué? Nunca deserta de Cristo. Y de aquí empiezan los dones del Espíritu. Les quiero decir que los dones del Espíritu a usted le va a permitir siempre mantenerse firme y confiado. Y les quiero decir que dice la palabra de Dios, para que usted identifique si usted tiene el Espíritu de Cristo o tiene el Espíritu que dice de la carne. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 hacia adelante, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí le tiene una lista de 17 cosas que ya no se las voy a mencionar porque ya dije que iba a cerrar aquí. Pero también dice que también los frutos del Espíritu es bondad, amor, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Contra tales cosas dice que no hay ley. Pero ahora usted mire qué espíritu es el que mora en usted. Si usted se altera de cualquier cosa, les quiero decir que de aquí empieza toda una enseñanza, porque ¿sabe qué? Muchos de nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero ¿sabe qué? Nos la pasamos peleando entre hermanos. Nos cae mal el hermano fulano, nos cae mal la hermana fulana, y de ahí empieza la enseñanza y sigue para adelante. En veces padre e hijos andan peleando. Salimos como familia y parecemos, discúlpenme, pero no se puede oír bien esto en los oídos de muchos, pero muchas veces parecen perros y gatos. Sale la esposa y el esposo y andan agarrados casi de la greña, nomás porque no lo puede agarrar de la greña ahí porque va manejando, pero así pasa muchas veces. Y si eso le pasa a usted, no se engañe, porque ese espíritu no es el Espíritu de Dios. Y si eso le pasa a usted como familia que ande peleando con sus hijos, con su esposa, tampoco se engañe, porque eso no produce el Espíritu de Dios. Si sus hijos le están reclamando y echando, mire, invítelos a que reciban el Espíritu Santo, porque cuando reciban el Espíritu Santo va a haber paz y armonía en el hogar. Amén. Y si seguimos, podemos sacar la enseñanza completa, todos los frutos del Espíritu. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Este día yo no sé cuántos tienen hambre y sed de verdad de Cristo. Pero así dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 7 del libro de Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Así es que usted y yo también lo podemos recibir. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, le conviene tenerlo, porque sabe que Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Los invitamos al altar. Aquí nosotros no podemos darle el Espíritu Santo ni lo vamos a decir, porque sabe que ahí también van a muchas cosas. Hoy en día han tomado trucos y le dicen, nomás repite esto y vas a recibir el Espíritu Santo. Así no trabaja Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo, si son lenguas, van a ser lenguas que definitivo es un idioma? Amén. Y los invito a que tengan ustedes definitivo ese encuentro con su Creador. El que ya tiene el Espíritu Santo sabe que solamente venga y disfrute en su presencia. Gloria a Cristo Jesús. Hermano Miguel, hermano Jesús, ayúdanos a orar por nuestros hermanos. Oh, ¿vas a tocar, mijo? Ok, sale pues. ¿Dónde está Justin? Aleluya, gloria a Cristo. Sale pues. Vamos a orar por ustedes. Mis pensamientos.
Busca esa presencia como que de verdad tienes sed del Señor. Dígale al Señor: Señor, yo necesito de tu gracia. Necesito de tu presencia. Poderoso Dios, mira, Señor Jesús, cada necesidad que está en cada uno de tus siervos este día.